¿Alguna vez has sentido que reaccionas antes de pensar y luego te arrepientes? ¿Que tu emoción explota primero y la claridad llega siempre demasiado tarde? Te alteras, respondes con rabia, tomas decisiones impulsivas y cuando todo se enfría, lo único que queda es una mente agotada, confundida, vencida por su propio caos. La verdad es dura, no estás perdiendo tiempo, estás perdiendo poder. Porque si no entrenas tu mente, alguien más, una emoción, un impulso, un pensamiento automático tomará el control por ti. Y no importa cuán inteligente seas, sin razón, terminarás siendo esclavo de tu reactividad. Pero escúchame bien, tu mente no está rota, solo está sin entrenamiento. Y entrenarla no significa reprimir lo que sientes. Significa dejar de actuar como si tu emoción fuera la dueña de tu vida. Significa recordar que puedes elegir, que puedes pausar, que puedes responder, no solo reaccionar. Ya basta de perder el control por cosas que no lo merecen. Es hora de enfriar la mente, fortalecer la voluntad y despertar tu poder racional. Porque solo cuando tú dominas tu interior, dejas de ser víctima de lo exterior. Y esa es la diferencia entre vivir por impulso o vivir con propósito. Antes de comenzar, haz un compromiso contigo mismo. Escribe aquí abajo en los comentarios: hoy elijo la razón sobre la emoción. Hazlo ahora, porque esa pequeña acción es el primer paso hacia una mente entrenada, una mente firme, una mente libre. Vamos a comenzar. Número 1. La disciplina de la percepción. Imagina estar en medio de una tormenta en alta mar. Las olas golpean con fuerza. El viento grita. El barco se sacude violentamente. En ese caos, lo único que puede mantenerte a salvo no es el clima, ni la suerte, sino el dominio del timón. Así funciona también tu mente. Cuando todo a tu alrededor se descontrola, lo único que puede evitar que naufragues es tu capacidad de percepción. No el mundo en sí, no los eventos, no lo que otros hacen, sino cómo decides interpretarlo. Esta es la primera gran lección del estoicismo, la disciplina de la percepción. Lo que te altera no es lo que sucede, sino lo que tú crees que significa lo que sucede. Epicteto lo dijo con claridad brutal. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. Ese juicio, esa primera interpretación automática, suele estar cargada de emoción, ira, miedo, orgullo, inseguridad. Pero tú no eres esa emoción, eres quien observa. Y cuando aprendes a observar tu percepción, en vez de obedecerla ciegamente, empiezas a recuperar el control de tu vida. Esta disciplina estoica no niega la emoción. No pretende que seas un robot o que anules lo que sientes. Al contrario, te invita a usar cada emoción como señal. Una emoción intensa no es una orden, es una alerta. Es tu mente diciéndote: esto te importa, presta atención. Pero atención no es reacción. Atención es pausa, observación, análisis. Y esa es la diferencia entre quien vive esclavo del impulso y quien actúa con libertad real. Porque actuar con razón no es reprimir, es responder con estrategia. Muchos estudios en neurociencia respaldan esto. Entre un estímulo y tu reacción hay una pequeña ventana de tiempo. Minúscula, sí, pero suficiente para que tomes una decisión diferente. Ese intervalo, cuando lo entrenas, se convierte en tu zona de poder. En lugar de lanzar una respuesta impulsiva que luego lamentas, puedes elegir el silencio, puedes respirar, puedes pensar. Y en ese pequeño espacio construyes una mente fuerte, una mente que no necesita demostrar fuerza gritando, sino que la transmite con calma. Volvamos a la imagen del capitán. No se trata de que el mar deje de ser peligroso, se trata de que su mirada no se nuble, de que su respiración se mantenga estable, de que sus decisiones no se basen en el miedo, sino en la lógica. Esa es la mente que tú estás entrenando ahora.
la que se vuelve fría no por indiferencia, sino por claridad, la que no reacciona porque elige responder, la que no actúa desde la emoción desbordada, sino desde la razón entrenada. Haz este pequeño ejercicio. Cada vez que algo te altere, detente y distingue entre tres cosas. Primero, el hecho objetivo, lo que realmente pasó. Segundo, tu interpretación automática, lo que asumiste o pensaste sin cuestionarlo. Tercero, una interpretación más racional. Existe otra forma de ver esto. Este entrenamiento sencillo es poderoso. Te libera del piloto automático emocional. Y cada vez que lo repites, refuerzas tu percepción consciente. Y es que entrenar tu mente no es una tarea de un día, es una práctica diaria. Es forjar una nueva forma de ver el mundo, menos dramática, más objetiva, menos reactiva, más estratégica. No se trata de no sentir, se trata de sentir sin que eso tome el control de tus acciones, porque al final lo que define tu vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y eso empieza por cómo lo percibes. Este es tu primer entrenamiento, el inicio de un viaje hacia una mente imbatible. Porque si puedes ver con claridad, puedes actuar con inteligencia. Y cuando actúas con razón, no con emoción, empiezas a escribir una historia diferente, una historia donde tú eres el capitán y tu mente el timón que te lleva a puerto seguro. Número 2. La dicotomía del control, fundamento de la serenidad. Hay una verdad que cuando realmente la interiorizas, te cambia la vida. Algunas cosas dependen de ti y otras no. Parece simple, casi obvio, pero en realidad, esta es una de las lecciones más poderosas y más difíciles de integrar, porque la mente, cuando está desenfocada, tiende a preocuparse por lo que no puede controlar. Y esa es la raíz de gran parte de tu ansiedad, de tu frustración, de ese agotamiento mental que no puedes explicar. El segundo entrenamiento estoico se basa precisamente en instalar este filtro mental, la dicotomía del control. Epicteto lo resumió de manera magistral. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa frase debería estar grabada en cada decisión, en cada reacción emocional, en cada pensamiento que te quita la paz. Porque cuando no haces esta distinción, empiezas a gastar tu energía donde no sirve, donde no cambia nada, donde solo se convierte en sufrimiento inútil. Cuando te obsesionas con lo que otros piensan de ti, cuando te frustras por el tráfico, cuando te enojas porque alguien no te valora, ahí estás fuera de tu jurisdicción. Estás invirtiendo fuerza emocional en una batalla que no puedes ganar porque no es tuya. Piensa en esto como 3 círculos concéntricos. El primero, el más pequeño y más poderoso, es tu círculo de control total. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud. Aquí está tu verdadero terreno de libertad. El segundo círculo es el de influencia. Cosas que no controlas directamente, pero puedes afectar como una conversación, un proyecto grupal, una relación. Y luego está el gran círculo exterior, lo que no puedes controlar en absoluto: el clima, la economía global, el pasado, las opiniones ajenas. Y sin embargo, irónicamente, es en ese círculo donde más gente pone su atención. Por eso se sienten impotentes, por eso pierden claridad. La ansiedad moderna no es más que energía mal distribuida. Estás intentando controlar lo que no depende de ti, pero el estoicismo te ofrece una solución liberadora. Deja de luchar donde no tienes poder y empieza a construir fortaleza donde sí la tienes. No puedes cambiar lo que otros piensan, pero puedes decidir cuánto poder les das sobre ti. No puedes evitar una crisis externa, pero puedes fortalecer tu respuesta interna. No puedes acelerar el tráfico, pero puedes usar ese tiempo para entrenar tu mente en vez de alimentar tu enojo. Aquí tienes una práctica concreta.
El inventario del control. Ante cualquier decisión, emoción o pensamiento agobiante, hazte estas 3 preguntas. 1. ¿Esto depende completamente de mí? 2. ¿Puedo influir en esto, aunque no lo controle? 3. ¿Esto está totalmente fuera de mi alcance? Y actúa en consecuencia. Si está en tu control, decide y ejecuta. Si puedes influir, aporta, pero suelta el resultado. Y si no tienes control, suelta completamente y redirige tu energía a lo esencial. Este simple filtro mental puede ahorrarte horas de sufrimiento emocional cada semana. Y aquí está la paradoja hermosa del estoicismo. Cuando sueltas lo que no controlas, te haces más poderoso, porque toda esa energía, antes malgastada, vuelve a ti. Vuelve convertida en presencia, en claridad, en estrategia. Y esa es la base de una mente entrenada, no una mente fría, sino una mente enfocada, no una mente indiferente, sino una mente estratégica. Porque no se trata de dejar de sentir, sino de dejar de sufrir por lo que nunca estuvo en tus manos. Cada vez que eliges actuar con razón y no con emoción impulsiva, estás reconquistando tu libertad, estás habitando tu verdadero territorio. Y ahí, solo ahí puedes empezar a construir una serenidad que no dependa del mundo exterior. Porque cuando sabes dónde sí tienes poder, el resto deja de ser una amenaza. Así funciona una mente entrenada. No se pierde en lo incontrolable. Se ancla en lo esencial. Y en ese anclaje encuentra paz. Número 3. El espacio entre estímulo y respuesta. En un mundo que te exige reaccionar rápido, la verdadera revolución es detenerte. Detenerte un segundo antes de responder a esa crítica, antes de enviar ese mensaje cargado de rabia, antes de levantar la voz. Ese segundo, ese breve instante de pausa puede ser la diferencia entre una vida gobernada por el caos y una guiada por la razón. Aquí comienza el tercer entrenamiento de esta serie, la pausa estoica, ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto y profundamente influenciado por el estoicismo, escribió una frase que hoy se convierte en principio rector de esta lección. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta idea, tan poderosa como transformadora, no es solo filosofía, es también neurociencia. Tu cerebro está diseñado para sobrevivir, no para pensar con claridad en momentos de tensión. Ante una amenaza o un conflicto, tu sistema límbico se activa, específicamente la amígdala, disparando emociones intensas, miedo, ira, frustración. Pero la parte del cerebro encargada de la razón, la corteza prefrontal, necesita tiempo. Tiempo para evaluar, para considerar opciones, para decidir. Si no haces una pausa, tu respuesta viene de la emoción. Si aprendes a esperar 3 segundos, puedes redirigir el control hacia tu parte racional. Esos 3 segundos pueden salvar relaciones, decisiones y oportunidades que en otro caso habrías arruinado por impulso. Entrenar la pausa no es fácil, pero es posible. Y empieza por practicarla en lo pequeño. La próxima vez que alguien te interrumpa, no respondas de inmediato. La próxima vez que leas un comentario negativo, respira, detente, observa. Ese acto de interrumpir tu impulso, aunque breve, es un acto de poder. Dejas de ser una reacción y te conviertes en una elección. Esa es la diferencia entre una mente dominada y una mente entrenada. Hay una técnica simple pero profunda que puedes aplicar desde hoy. La técnica RARE. Reconocer, aceptar, respirar, elegir. Primero, reconoce la emoción que aparece. Siento ira, siento vergüenza, siento ansiedad. Luego, acéptala sin juzgar. Está bien que sienta esto, es natural. Después, respira profundamente, 3 veces. Y por último,
Elige tu respuesta con intención. No se trata de suprimir la emoción, se trata de no actuar desde ella sin filtrar. Incluso en ambientes de alta presión como los negocios, esta práctica tiene valor probado. Muchos líderes han evitado decisiones desastrosas gracias a una pausa estratégica. Un CEO que decide esperar 24 horas antes de enviar un correo explosivo. Un emprendedor que detiene una inversión impulsiva. Una madre que decide no gritar, sino hablar desde la calma. Son ejemplos reales de personas que aplican este entrenamiento, no por debilidad, sino por inteligencia emocional, porque el verdadero control no es dominar al otro, es dominarse a uno mismo. Practicar micropausas en tu día es una forma práctica de fortalecer este músculo mental. Antes de abrir una aplicación, pausa. Antes de contestar una pregunta difícil, pausa. Antes de emitir una crítica, pausa. Cuanto más repitas esta pausa consciente, más fuerte se vuelve tu capacidad de actuar con razón y no con emoción. No se trata de eliminar la emoción, sino de no ser esclavo de ella. Se trata de hacer espacio, espacio para pensar, espacio para decidir, espacio para ser tú, no tu impulso. Porque al final, lo que transforma tu mente no es la teoría, es la práctica constante. La pausa estoica es ese momento en que rompes con el piloto automático, en que recuperas la dirección de tu comportamiento, en que recuerdas que no estás aquí para reaccionar como todos, sino para responder como pocos. Entrena esa pausa, hazla tu aliada, porque en ese segundo de silencio se construye una vida con propósito, y ahí es donde nace la verdadera libertad. Número 4. El poder transformador del cuestionamiento. A veces no necesitas más información, solo una mejor pregunta, porque lo que te bloquea no es la falta de respuestas, sino la calidad de las preguntas que te haces cuando todo se desordena. Aquí entra uno de los entrenamientos más poderosos del estoicismo aplicado, el arte de cuestionar. Preguntar con intención, con estrategia, con enfoque. Entrenar tu mente no es solo aprender a detenerte o respirar. Es también aprender a hablar contigo mismo de una manera que te libere, no que te atrape. Y todo empieza por cambiar el tipo de preguntas que usas para interpretar tu realidad. Las preguntas que te haces en momentos de tensión moldean directamente tu estado emocional. Si ante un fracaso te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí?, tu mente va a buscar razones para victimizarte. Pero si ante el mismo hecho te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto?, activas otra región del cerebro, aquella relacionada con la solución, con la resiliencia, con el crecimiento. Las preguntas son puertas mentales, y si no eliges bien cuál abrir, puedes quedarte atrapado en habitaciones mentales oscuras durante años. El estoicismo nos invita a usar preguntas como filtros. En vez de dejar que el caos externo invada tu mente, instalas una estructura interior a través del cuestionamiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, tenía la costumbre de hacerse preguntas cada noche antes de dormir. ¿He actuado de acuerdo a la razón? ¿Dejé que mis emociones decidieran por mí hoy? ¿Fui justo incluso con quienes me hirieron? Este acto de revisar el día no era un ejercicio de culpa, sino de claridad, porque solo cuando observas puedes mejorar, y solo cuando cuestionas puedes cambiar. En momentos de adversidad, el entrenamiento consiste en aplicar lo que llamamos la pregunta de oro, esa que rompe la narrativa automática del dolor, esa que te obliga a mirar desde otro ángulo. Por ejemplo, ¿estoy viendo esto desde el impulso o desde la razón? ¿Qué puedo controlar aquí realmente? ¿Esta emoción me sirve o me sabotea? ¿Qué haría un sabio en mi lugar? Estas preguntas no niegan lo que sientes, lo redirigen. Son como interruptores que desactivan el piloto automático del sufrimiento.
La neurociencia confirma este poder. Cada vez que diriges tu atención a una nueva pregunta, reconfiguras tu enfoque. En vez de reforzar el camino neuronal del miedo, activas rutas alternativas, las de la observación, el análisis, la elección. Lo interesante es que no necesitas una respuesta perfecta. A veces, solo el acto de hacer la pregunta correcta te saca del colapso emocional. Es como si tu mente dijera, ok, no todo está perdido. Hay opciones, hay otra forma de mirar esto. Aquí tienes 5 preguntas estoicas esenciales que puedes aplicar en cualquier situación desafiante. Primera, ¿esto depende de mí? Segunda, ¿estoy reaccionando o estoy respondiendo? Tercera, ¿cuál es la virtud que puedo practicar ahora mismo? Cuarta, ¿qué pasaría si viera esto como una oportunidad de entrenamiento? Quinta, ¿qué pensaría de esta situación dentro de un año? Cada una de estas preguntas funciona como una llave, y entre más las uses, más natural se vuelve el proceso de autocorrección mental. Usa esta técnica como ritual diario, ante un conflicto, antes de tomar una decisión importante, o simplemente al finalizar tu día. Escríbelas, respóndelas con brutal honestidad. Entrena tu mente en el arte de preguntar, porque cada pregunta bien planteada te devuelve el poder de elegir, el poder de interpretar, el poder de actuar con razón, no con emoción. Y es ahí donde empieza el verdadero liderazgo interior, cuando dejas de vivir como víctima de lo que sientes y comienzas a vivir como autor de lo que piensas. Recuerda esto, no te defines por lo que te pasa, sino por las preguntas que decides hacerte ante lo que te pasa. Pregunta mejor, piensa mejor, actúa mejor, y verás cómo, poco a poco, tu mente se convierte en el instrumento más poderoso de libertad que jamás has conocido. Número 5. Selección consciente de pensamientos. Tu mente es un jardín, y como cualquier jardín, está constantemente expuesta a semillas que caen, algunas fértiles, otras venenosas, algunas que florecen en serenidad, otras que brotan en forma de ansiedad, rabia o duda. Este entrenamiento estoico es una invitación directa a tomar las riendas de ese espacio interno, a dejar de permitir que cualquier pensamiento entre sin filtro y empezar a cultivar con intención. Porque al final, lo que riegas en tu mente es lo que acaba creciendo en tu vida. Pensar no es lo mismo que razonar. Puedes estar lleno de pensamientos sin tener una mente clara. Puedes estar activo mentalmente y al mismo tiempo ser esclavo de ideas prestadas, emociones no digeridas o narrativas que no has elegido conscientemente. Por eso, la propuesta estoica aquí es simple y poderosa. Si tu mente fuera un jardín, ¿qué tipo de pensamientos estás sembrando cada día? Cada palabra que escuchas, cada persona con la que convives, cada cuenta que sigues en redes sociales, todo eso son semillas. Algunas te inspiran, te enfocan, te limpian, otras te ensucian, te distraen o te drenan. Y si no vigilas con atención lo que dejas entrar, terminarás cultivando un caos interno que luego no sabrás cómo eliminar. Séneca advertía sobre esto con claridad. Evita la compañía de quienes hacen que tu alma enferme. Y en el mundo moderno, eso incluye más que personas físicas. Incluye también tus entornos digitales, tu dieta mental, tus hábitos de consumo. Este entrenamiento es un llamado a revisar tu ecología mental. ¿Qué contenidos estás consumiendo? ¿Con quiénes compartes tus ideas más sensibles? ¿Qué tipo de diálogo interno te estás repitiendo a diario? Haz el ejercicio del inventario de influencias. Toma papel y escribe. ¿Qué personas, contenidos, ambientes, pensamientos alimentan mi fuerza interior? ¿Y cuáles, por el contrario, me alejan de mi centro? Es una práctica incómoda, pero absolutamente necesaria, porque si no limpias tu jardín mental, no importa cuánto riegues, crecerá maleza. Y aquí viene una clave poderosa. No puedes evitar que algunas semillas negativas caigan,
pero sí puedes evitar regarlas. Un pensamiento intrusivo puede surgir, sí, pero tú decides si lo alimentas con tu atención o lo dejas marchar. Esa es la diferencia entre una mente entrenada y una mente descuidada. El estoico no niega lo que llega a su mente, pero sí selecciona qué pensamientos merecen quedarse. Entrenar esta selección es un acto diario. Así como un jardinero revisa su huerto cada mañana, tú puedes empezar tu día observando tu diálogo interno. ¿Qué pensamiento lidera tu despertar? ¿Qué emociones lo acompañan? Y más aún, ¿qué pensamiento eliges conscientemente para comenzar el día? Puedes diseñar una frase, un recordatorio, una pregunta estoica. Por ejemplo, hoy cuidaré de lo que dejo entrar en mi mente. O, no todo pensamiento es verdad. Solo lo que cultivo con razón permanece. El crecimiento de una mente fuerte no es inmediato. Es como un jardín en invierno. Parece que nada pasa en la superficie, pero las raíces están trabajando en silencio. Es un trabajo paciente, pero también urgente, porque el mundo va a seguir lanzándote semillas. No puedes cerrar el jardín, pero sí puedes convertirte en su guardián. Y eso es un acto de liderazgo interior. Es decirte a ti mismo, mi paz mental no está en venta, mi foco no es un basurero, y mi mente es el espacio más sagrado que tengo. Así que a partir de hoy, revisa tu jardín, deshierva sin culpa, protege su miedo, cultiva con intención, porque al final, una mente clara, serena y fuerte no es producto del azar. Es el fruto de una selección consciente, silenciosa y profundamente poderosa. Y esa selección, cuando se convierte en hábito, transforma tu forma de ver el mundo. Y con ella, transforma tu forma de vivirlo. Número 6. El músculo de la voluntad. Fortalecer la autodisciplina. Tu voluntad es un músculo, y como cualquier músculo, si no lo entrenas, se atrofia. Pero si lo ejercitas cada día, aunque sea con poco peso, se fortalece hasta volverse indestructible. El problema no es que no tengas disciplina. El problema es que esperas que aparezca de forma mágica, sin ponerla a prueba. En este sexto entrenamiento estoico, vamos directo a la raíz de una vida gobernada por la razón y no por el impulso. Fortalecer el músculo de la voluntad. La voluntad no es una cualidad mística. Es una capacidad fisiológica, emocional y espiritual que se entrena, se estira, se fatiga y se recupera. Baumeister, uno de los principales investigadores del autocontrol, demostró que la fuerza de voluntad puede agotarse con el uso excesivo, lo que se llama depresión del ego. Tomar demasiadas decisiones sin estructura te desgasta. Por eso llegas a la noche sin energía para hacer ejercicio o comer bien. Has tomado 1000 microdecisiones durante el día y tu músculo está agotado. La clave está en lo que hacen los estoicos. Reducir el desgaste creando sistemas y rutinas que eliminen la improvisación. Marco Aurelio lo entendía. No se levantaba esperando motivación. Se levantaba por deber, por claridad de propósito. Al amanecer, cuando tengas dificultad para levantarte, di a ti mismo, me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Esa frase no es romántica, es estrategia mental, es levantar peso mental desde el primer segundo del día. Cada vez que eliges cumplir una pequeña meta cuando no tienes ganas, estás levantando ese peso. Y cada repetición fortalece tu identidad como alguien que actúa con razón, no con capricho. El entrenamiento comienza por lo pequeño. Disciplina no es hacer lo difícil una vez, es hacer lo correcto cada día, aunque no parezca importante. Levantarte a la hora que prometiste, no revisar el teléfono apenas despiertes, terminar la tarea que iniciaste, decir no cuando sabes que debes enfocarte. Cada una de esas acciones es una flexión mental. No es el resultado lo que importa al principio, es la repetición.
La acumulación de pequeñas decisiones racionales es lo que construye la gran fortaleza interior. Aquí entra un concepto clave: automatizar la virtud. Si tienes que decidir cada día si vas o no al gimnasio, estás dejando abierta una puerta al impulso. Pero si lo conviertes en rutina, lo sacas del terreno emocional. Es un hecho, no una opción. Los estoicos convertían sus valores en prácticas diarias: la templanza, la moderación, la constancia, y lo hacían repitiendo, no esperando motivación. Repetir con intención es la manera más estoica de transformar una aspiración en identidad. Puedes empezar con un ejercicio simple: el levantamiento de peso mental. Cada día elige una acción pequeña que te cueste hacer. Algo incómodo pero manejable. Puede ser tomar una ducha fría, escribir una página de tu diario, hacer 10 minutos de ejercicio sin excusas. La clave no es cuánto haces, sino que lo haces incluso sin ganas. Eso entrena el músculo que te va a sostener en las batallas reales, las que vendrán cuando no tengas claridad, cuando todo te saque de foco, cuando parezca que la emoción va a ganar. La autodisciplina no es rigidez, es libertad. Porque cuando puedes hacer lo que debes, incluso sin que te lo pidan, vives por elección, no por reacción. Ya no eres esclavo del placer inmediato, ni de la comodidad disfrazada de descanso. Eres el dueño de tu energía, de tu tiempo, de tu camino. Y sí, habrá días en los que falles, pero incluso entonces puedes aplicar lo más poderoso del estoicismo: volver a intentarlo, sin drama, sin culpa, solo con decisión, porque no entrenas para ser perfecto, entrenas para ser constante, y en esa constancia, día tras día, tu mente se hace más fuerte, tu voluntad más sólida y tu identidad más invencible. No estás entrenando solo hábitos, estás entrenando el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Y esa persona, cuando actúa, no lo hace por impulso, lo hace por razón, porque eligió y sigue eligiendo entrenar su voluntad como un guerrero entrena su espada, con esfuerzo, propósito y honor. Número 7. Premeditación de adversidades. Imagina que cada adversidad que enfrentas no te sorprende, porque ya la habías enfrentado antes mentalmente, que no te paraliza el fracaso, porque ya lo habías visualizado, que no te quiebra la pérdida, porque ya habías entrenado tu alma para sostenerse sin garantías. Este no es un acto de pesimismo, es una estrategia de fortaleza. El estoicismo lo llamó premeditatio malorum, la premeditación de los males. Y en este séptimo entrenamiento vamos a instalar esa vacuna mental que evita que cada golpe de la vida te tome por sorpresa. El ser humano sufre más por lo inesperado que por lo difícil. Lo que rompe no es la carga, es que no la viste venir. Pero el estoico prevé, se sienta, cierra los ojos y anticipa los posibles escenarios adversos. Imagina que pierde dinero, que sufre una traición, que se le cierran oportunidades, que incluso muere alguien que ama. No para deprimirse, sino para prepararse emocionalmente, para fortalecer su centro, para practicar su respuesta mental antes de que llegue el evento. Y cuando llega, porque llegará, no lo encuentra desnudo, lo encuentra listo. Séneca decía: el que se anticipa a la desgracia la soporta más fácilmente, porque al visualizar las pérdidas posibles, las desactiva de su poder de destrucción. Lo que parece una amenaza se convierte en un entrenamiento, y lo que el resto ve como un castigo, el estoico lo ve como una oportunidad de práctica. Ahí está la diferencia entre fragilidad y antifragilidad. La mente frágil colapsa con el cambio. La mente antifrágil se fortalece con cada impacto, porque ya había previsto que vendría. Esta técnica, que en su momento parecía una meditación filosófica, hoy tiene respaldo en la neurociencia y en la psicología moderna. Visualizar conscientemente escenarios difíciles no genera debilidad, genera resiliencia.
Los estudios lo confirman. Cuando te anticipas emocionalmente a un evento estresante, tu sistema nervioso responde con menos reactividad cuando ese evento ocurre. En términos simples, te entrenas para no perder el control. Haz este ejercicio de forma estructurada. Toma unos minutos cada día para visualizar un reto posible, una discusión, una pérdida, una frustración. Siéntelo, imagínalo y luego respóndelo, no desde la emoción, sino desde la razón. Pregúntate, ¿qué podría hacer si esto ocurre? ¿Qué virtud necesitaría practicar en ese momento? ¿Qué parte de mí puede crecer gracias a esta adversidad? Esto no te quita sensibilidad, te da preparación. En el mundo empresarial, las grandes compañías aplican este principio todo el tiempo. Se llama gestión de riesgo. No planifican solo para lo ideal. Se preguntan, ¿qué puede salir mal? ¿Qué haríamos si el sistema falla, si el mercado cae, si el cliente no responde? No lo hacen porque sean negativos, lo hacen porque quieren permanecer. Lo hacen porque saben que el mundo no se adapta a su voluntad y deben ser flexibles para sobrevivir. Tú puedes aplicar lo mismo a tu vida emocional. Visualizar lo negativo no te hace pesimista, te hace responsable. Te aleja del pensamiento mágico y te instala en la realidad con herramientas. Porque el optimista ingenuo se ilusiona con que todo saldrá bien. El estoico, en cambio, es un optimista preparado. Espera lo mejor, pero se entrena para lo peor. Y eso lo hace libre. Libre del miedo, libre del colapso, libre del impacto emocional que desarma a tantos. Entrenar tu mente con la premeditatio malorum es un acto de sabiduría. No estás llamando a la desgracia, estás fortaleciendo tu capacidad de responder ante ella. Estás templando tu espíritu como el hierro se templa en el fuego. Estás cultivando esa calma que no depende de que todo vaya bien, sino de que tú estés bien, incluso cuando todo se rompe. Porque cuando ya has estado ahí en tu mente, cuando ya lo enfrentaste con razón, lo que venga ya no tiene el poder de arrastrarte, solo tiene el poder de revelarte. Número 8. La vista desde arriba. A veces lo que necesitas no es una solución, sino una perspectiva. No más fuerza, sino más altura. Porque cuando estás atrapado en un problema, tu mente lo agranda, lo exagera, lo convierte en una amenaza total. Pero si te elevas mentalmente, si haces zoom out y lo miras desde arriba, desde muy arriba, te das cuenta de algo que transforma. Lo que parecía el centro del universo es solo un punto en un mapa inmenso. Este es el 8º entrenamiento estoico. La vista desde arriba, una técnica para redimensionar los problemas, calmar la mente y devolverle a la razón su lugar. Marco Aurelio practicaba este ejercicio con frecuencia. Se imaginaba la Tierra vista desde el espacio, como una pequeña esfera en medio del cosmos. Desde ahí, sus conflictos políticos, sus preocupaciones personales, incluso el dolor físico, se volvían minúsculos. No porque fueran irrelevantes, sino porque, al compararlos con la totalidad del universo, dejaban de consumirlo. Él escribía, piensa en cuán pequeña es la parte de la eternidad que se te ha asignado, en cuán pequeña del todo es tu porción del todo. Esa frase no es nihilista, es liberadora, porque en el momento en que comprendes tu escala en el universo, tu ego se calma y tu alma respira. Este cambio de enfoque del egocentrismo al cosmocentrismo no elimina tus problemas, pero sí cambia la forma en que los sientes. Lo que parecía urgente puede esperar, lo que parecía un fracaso absoluto se convierte en una etapa, lo que parecía el fin se revela como una parte más del camino, y eso no solo te tranquiliza, te hace más sabio, porque solo quien se desapega del yo puede ver con claridad el panorama completo. Haz este ejercicio. Cuando sientas que todo te sobrepasa, cierra los ojos e imagina que estás flotando fuera de tu cuerpo. Te ves a ti mismo desde el techo.
luego desde el cielo, luego desde el espacio. Ves tu ciudad como un punto, tu país como una mancha, el planeta girando en silencio, y tú ahí, atravesando un momento difícil. Pero solo eso, un momento. Esa imagen no minimiza tu dolor, le da contexto, y en ese contexto aparece un regalo inesperado: serenidad. La neurociencia llama a esto una experiencia cumbre, y Abraham Maslow la estudió a fondo. Es el momento en que el ser humano se siente parte de algo mucho más grande que él. En esos instantes, contemplando una montaña, mirando las estrellas, sintiendo el mar, la mente se relaja, la emoción se ordena y aparece una sensación profunda de paz. Los estoicos no esperaban a que la naturaleza los impactara, entrenaban esta experiencia mentalmente, la recreaban a voluntad, porque sabían que el caos pierde fuerza cuando se ve desde la inmensidad. Puedes aplicar este zoom mental en 3 niveles. Primero, temporal. Pregúntate si esto importará en 1 año, en 5, en 10. Segundo, social. ¿Cuántas personas en el mundo enfrentan hoy desafíos mayores y aún así siguen? Y tercero, cósmico. ¿Qué lugar tiene este evento dentro del gran ciclo de la vida y la muerte? Este triple enfoque te saca del encierro emocional y te reconecta con una verdad mayor. Eres parte de algo inmenso que no gira en torno a ti, pero dentro del cual puedes encontrar sentido. La vista desde arriba no te vuelve indiferente, te vuelve sabio, porque no estás negando el dolor, estás colocándolo en su justa proporción. Estás eligiendo no dejar que un problema local destruya tu universo interno. Estás recordando que la razón no solo analiza, también contempla. Y esa contemplación calma, libera y fortalece. Entrenar esta perspectiva es un acto de expansión, porque cuanto más alto miras, más comprendes, y cuanto más comprendes, menos te ahogas en lo pequeño. Así que la próxima vez que tu mente se agite, haz una pausa y vuela mentalmente hacia arriba. Desde allá, verás que todo sigue su curso, y tú también puedes seguir, pero con menos peso y más claridad. Porque el que entrena su mente para mirar desde el todo ya no se pierde en las partes. Número 9. El diálogo interno. Hay una voz que te acompaña todos los días, no se calla nunca, no depende de lo que otros digan, es tuya. Y si no aprendes a escucharla con atención, puede convertirse en tu mayor enemiga. Esta voz es tu diálogo interno, ese murmullo que te habla cuando fracasas, cuando dudas, cuando te miras al espejo, cuando cometes errores. A veces te empuja, a veces te aplasta. Y en este 9º entrenamiento estoico vamos a transformar esa voz de crítica destructiva a guía sabia, porque quien entrena su mente no solo actúa con razón, también se habla con compasión estratégica. Tu diálogo interno no es neutro, es programación. Cada palabra que te repites refuerza una identidad. Si tu voz interna dice constantemente, no soy suficiente, todo me sale mal, siempre me equivoco, estás fortaleciendo un personaje mental que camina hacia la derrota antes de comenzar. Pero si aprendes a dirigir esa voz sin caer en la falsa positividad, pero con firmeza racional, entonces tu mente se convierte en tu aliada, incluso en los momentos más oscuros. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió sus meditaciones como un diario de autodiálogo. No eran pensamientos para el público, eran recordatorios para sí mismo. Frases como, no dejes que tu mente se convierta en una dictadura de lo que no puedes controlar, o tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos, son ejemplos de autoconversaciones dirigidas a mantener el enfoque, la templanza, la claridad. No buscaba elogiarse, sino entrenarse, guiarse como un buen mentor interno, exigente, pero justo, razonable, no cruel. Tú también puedes desarrollar esa voz interna sabia, y todo comienza con conciencia. Empieza a registrar lo que te dices,
Anótalo. ¿Cómo te hablas cuando fracasas? ¿Qué te repites cuando algo no sale como esperabas? Muchas veces te sorprenderás de la dureza de tus propias palabras. Palabras que jamás usarías con alguien a quien amas, pero que diriges sin filtro hacia ti. Y aquí viene el ejercicio clave. Háblate como le hablarías a un buen amigo. Si un amigo te dijera fallé, ¿le dirías que es inútil, torpe o un fraude? ¿O le recordarías lo que ha superado, lo que puede aprender, lo que vale más allá del error? Ese mismo tono aplícalo hacia ti. Pero no se trata solo de suavizar la voz interna, se trata de reformularla con intención, convertirla en un entrenador mental, un mentor sabio. Por ejemplo, en lugar de decir soy un desastre en esto, puedes decir aún estoy desarrollando esta habilidad. En lugar de nunca lo logro, reformula. Este obstáculo me está mostrando dónde debo ajustar mi estrategia. Esta reescritura no es un maquillaje emocional, es un acto racional. Estás enseñándole a tu mente a responder, no a rendirse. La neurociencia respalda esta práctica. Estudios han demostrado que el tipo de diálogo interno que mantenemos influye directamente en nuestro rendimiento, en nuestra toma de decisiones y en nuestra resiliencia emocional. Atletas de alto nivel, líderes, terapeutas y entrenadores aplican este principio. El lenguaje que usamos internamente condiciona el resultado externo. Y si ese lenguaje es entrenado, dirigido, consciente, entonces la mente se convierte en un instrumento de poder. Puedes crear tus propios mantras estoicos, breves, potentes, razonables. No soy mis errores, soy quien decide qué hacer con ellos. Hoy practico templanza, no perfección. Mi mente es mi terreno y yo decido cómo cultivarlo. Repítelos en los momentos difíciles. Escríbelos, hazlos parte de tu guión mental. Porque eso es, en esencia, lo que estás escribiendo cada día. Un guión que condiciona tu conducta, tu percepción, tu identidad. Y si quieres actuar con razón y no con emoción, ese guión debe estar alineado con tu visión, no con tus miedos, con tu propósito, no con tus heridas. Reformular tu diálogo interno no es solo un acto de sanación, es una estrategia de liderazgo personal. Es tomar la voz que antes te saboteaba y convertirla en tu aliada más leal. Y cuando eso sucede, cuando tu mente te habla con fuerza y claridad, ya no necesitas que el mundo te aplauda, porque por dentro ya tienes una voz que te sostiene, y esa voz no grita, pero guía. Número 10. Acción sobre emoción, el poder de la conducta dirigida. Cuando no sabes qué sentir, actúa, y cuando lo que sientes te paraliza, actúa también, porque muchas veces el error no está en lo que sientes, sino en esperar a sentirte mejor para comenzar a actuar. El 10º entrenamiento estoico te enseña algo fundamental, que la acción, cuando es dirigida, cuando es consciente, cuando nace de una decisión racional, no solo cambia tus resultados, también cambia tu estado emocional. Porque la conducta, cuando se repite con intención, es una herramienta más poderosa que cualquier emoción pasajera. Los antiguos estoicos no esperaban a sentir motivación para ser valientes, ni calma para ser justos, ni claridad para ser disciplinados. Actuaban como si ya tuvieran esas virtudes. Y es precisamente esa actuación constante lo que las convertía en parte de su carácter. Epicteto lo dejó claro. Si deseas ser bueno, comienza por pensar, hablar y actuar como una persona buena. No es hipocresía, es estrategia, es neuroplasticidad aplicada, porque cada vez que actúas como la persona que quieres ser, estás construyendo el camino neuronal que te transforma en ella. Hoy lo confirma la ciencia. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado que cambiar un patrón de comportamiento, aunque al principio se sienta incómodo o falso, modifica también la química del cerebro, la percepción emocional y a largo plazo la identidad. En otras palabras,
Si te comportas con templanza en momentos de rabia, estás enseñándole a tu sistema nervioso que puede atravesar el conflicto sin perder el control. Y ese acto repetido se convierte en un hábito emocional. Este entrenamiento consiste en dejar de esperar a que cambien las emociones para recién entonces actuar. La ecuación se invierte. Actúo como el sabio que quiero ser, incluso si no me siento como él en este momento. ¿Tienes miedo? Respira profundo y da un paso. ¿Sientes ansiedad? Enfócate en una sola acción concreta que puedas hacer ahora. ¿Estás atrapado en la duda? Elige avanzar, aunque sea con una microdecisión, porque moverse en dirección de la virtud, aunque sea 1 milímetro, es mejor que quedarse atrapado en un análisis emocional infinito. La clave está en las microacciones. No necesitas cambiar tu mundo en un día. Solo necesitas demostrarte hoy, con hechos, que puedes dar un paso coherente. ¿Quieres desarrollar valentía? Habla en público, aunque te tiemble la voz. ¿Quieres cultivar autodisciplina? Cumple tu palabra, aunque sea en lo mínimo. ¿Quieres ser más compasivo? Escucha con atención antes de dar una opinión. La transformación emocional no se da solo en el pensamiento, se da en la experiencia repetida del cuerpo en movimiento. Este principio también es medicina para quienes viven atrapados en el no tengo ganas, porque no tener ganas no es una excusa racional, es una emoción momentánea, y tú puedes actuar incluso sin ganas. Esa es la base de la libertad estoica, actuar con razón, no con emoción. No porque niegues lo que sientes, sino porque entiendes que sentir no es lo mismo que decidir. Haz este ejercicio. Cada mañana, antes de comenzar el día, pregúntate, ¿cómo actuaría hoy la persona en la que quiero convertirme? Escribe una acción simple que represente ese comportamiento. Luego, hazla. No importa si no te sientes listo. Hazlo como práctica, porque al actuar como si ya tuvieras la virtud, estás entrenándola, estás integrándola en tu forma de ser. Y cuando lo haces repetidamente, ya no es actuar como si, es serlo. Este entrenamiento no busca perfección emocional, busca coherencia racional. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que eso sea lo que determine tu rumbo. Porque el impulso puede ser fuerte, pero tú puedes ser más fuerte. Y cuando decides actuar con virtud, aunque tu emoción diga lo contrario, entonces estás entrenando algo mucho más importante que un resultado. Estás entrenando el tipo de mente que no se quiebra, que no se rinde, que avanza, aunque tiemble. Porque esa es la mente que en cualquier circunstancia elige actuar con razón, no con emoción. Número 11. Gestión emocional estoica. Ser estoico no es lo mismo que ser frío, no es apagar las emociones, no es convertirte en piedra. Esa es una de las confusiones más comunes y más peligrosas cuando hablamos de fortaleza mental. Y es precisamente eso lo que queremos corregir en este entrenamiento. Porque si no entiendes bien cómo gestionar tus emociones, puedes caer en dos trampas: o dejar que ellas te dominen, o reprimirlas hasta que te destruyan por dentro. Ninguna de esas es una opción estoica. El verdadero camino es otro: integrar, no suprimir, sentir, pero con razón, escuchar, sin obedecer. Este es el 11º entrenamiento, la gestión emocional estoica. Los estoicos no eran insensibles. Todo lo contrario, sentían profundamente, pero habían entrenado su mente para distinguir entre emoción y decisión. Marco Aurelio lloró la muerte de sus hijos. Epicteto habló del sufrimiento con la sensibilidad de quien lo conoce de cerca. Séneca escribió extensamente sobre la ira, la tristeza, el miedo. Lo que todos ellos compartían no era frialdad, sino claridad. Ellos sabían que una emoción es una señal, no una sentencia. Es información que surge en tu cuerpo, no una orden que debes cumplir. La filosofía estoica clasificaba las emociones en dos grandes grupos: las pasiones desordenadas
y las emociones racionales. Las primeras, como la ira descontrolada, la euforia sin propósito, el miedo paralizante, eran consideradas perturbadoras porque te sacaban de tu centro. Las segundas, como la compasión razonada, la prudencia, la serenidad, eran compatibles con la razón y, por tanto, con una vida virtuosa. El objetivo no era eliminar lo que sientes, sino aprender a sentir correctamente, a no dejar que una tormenta emocional secuestre tu voluntad. Desde una perspectiva moderna, lo que los estoicos ya sabían ahora se confirma en el estudio del cerebro. La amígdala se activa como sistema de alarma, lanzando emociones primitivas. Pero si entrenas tu corteza prefrontal, la parte racional, puedes modular esa respuesta. No negarla, no bloquearla, sino entenderla y redirigirla. Y eso requiere entrenamiento, autoconocimiento, práctica deliberada. Aplica este ejercicio simple pero poderoso. Cuando sientas una emoción intensa, en vez de reaccionar, pregúntate 3 cosas. 1. ¿Qué estoy sintiendo con precisión? 2. ¿Qué mensaje me está dando esta emoción? 3. ¿Qué puedo hacer al respecto que sea coherente con mis valores, no con mi impulso? Esto es sentir con inteligencia. Es integrar la emoción a tu proceso de razonamiento, no entregarle el timón. Un estoico no le teme a su rabia, la observa, la analiza y decide cómo usar su energía sin destruir su entorno. No le huye al dolor, lo abraza como parte inevitable de la existencia y en lugar de negarlo, lo convierte en motor de crecimiento. No se avergüenza del miedo, lo estudia, lo descompone, lo enfrenta con estrategia. Eso es maestría emocional. No reprimir, comprender y luego elegir. Porque puedes sentir sin obedecer. Puedes llorar y mantenerte firme. Puedes temblar por dentro y aún así actuar con claridad. La verdadera fortaleza estoica no se mide por cuánto controlas tus emociones, sino por cómo las integras sin perderte en ellas. Porque ignorarlas es infantil, ser arrastrado por ellas también, pero mantenerte de pie, con templanza, incluso cuando tu alma se agita, eso es madurez, eso es fortaleza real. Entrenar la mente para actuar con razón, no con emoción, no significa rechazar lo que sientes, significa dejar de actuar como un esclavo de lo que sientes, y en esa diferencia se juega tu libertad. Así que la próxima vez que una emoción fuerte te golpee, no la reprimas ni la obedezcas. Escúchala, agradécele su mensaje y luego decide tú. Porque tú no eres tu rabia, ni tu tristeza, ni tu miedo. Eres quien lo siente, pero también quien puede elegir cómo responder. Y esa es la diferencia entre una vida gobernada por el caos y una guiada por la virtud. Número 12. El arte de la aceptación, rendirse para avanzar. A veces el mayor acto de fuerza no es seguir empujando, es soltar. No porque te hayas rendido, sino porque has entendido que luchar contra lo inevitable no te hace más fuerte, te desgasta. En este 12º entrenamiento nos adentramos en uno de los principios más profundos y malinterpretados del estoicismo, el arte de la aceptación. Porque aceptar no es resignarse. Aceptar es actuar con razón, no con emoción. Es mirar la realidad de frente, sin distorsión, sin autoengaño, y a partir de ahí avanzar con claridad. Los estoicos sabían que el sufrimiento humano muchas veces no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia interna a lo que ocurre. No es la pérdida lo que nos quiebra, es la negación de esa pérdida. No es la dificultad lo que nos agota, es la fantasía de que las cosas deberían ser diferentes. Esa resistencia crea fricción mental constante, y esa fricción, cuando no se detiene, te deja sin energía. Por eso Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. Aceptar no elimina el desafío,
pero elimina la carga innecesaria. Aceptar es mirar la situación tal como es, sin adornos, sin negaciones, sin excusas. Y eso requiere coraje, porque implica rendirse no al problema, sino al hecho de que el control total no existe. Ahí entra la diferencia clave. Aceptación activa no es pasividad, es realismo operativo. Es decir, esto es lo que hay. Ahora, ¿qué puedo hacer desde aquí con la mayor virtud posible? Ese cambio de enfoque libera una cantidad inmensa de energía mental. Energía que antes se desperdiciaba en quejas internas, en fantasías de control, en emociones que giran en círculos. Los estudios psicológicos modernos lo respaldan. La negación prolongada ante situaciones difíciles tiene un coste emocional altísimo. Ansiedad persistente, fatiga mental, síntomas psicosomáticos. Mientras que las prácticas de aceptación activa como el mindfulness, la meditación de atención plena o la terapia de aceptación y compromiso muestran mejoras en claridad, toma de decisiones y resiliencia. Porque cuando nombras lo que vives y lo aceptas sin dramatismo, se abren nuevas rutas que antes estaban bloqueadas por la niebla del rechazo. Una práctica concreta que puedes aplicar desde hoy es simple, pero profunda. Nombrar para aceptar. Cuando algo te perturbe, en lugar de quedarte atrapado en la emoción, nómbralo en voz alta o escríbelo. Estoy sintiendo frustración. Estoy experimentando rechazo. Estoy frente a una pérdida. Al nombrarlo, le das forma. Y al darle forma, dejas de estar sometido a su caos. Desde ahí, puedes decidir con más razón y menos impulso. La mente se aclara cuando el corazón se aquieta. Este principio también conecta con uno de los pilares más hermosos del estoicismo, el amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo que ocurre, sino aprender a amarlo, porque forma parte del camino que forja tu carácter. Marco Aurelio lo practicaba con disciplina. Ama lo que te sucede, está tejido en la red de tu destino. Ese no es un llamado al masoquismo. Es un llamado a comprender que incluso el dolor tiene un propósito si tú eliges darle uno. Aceptar no es aprobar. Puedes aceptar una traición sin justificarla. Puedes aceptar una pérdida sin decir que fue buena. Puedes aceptar una injusticia y aún así luchar para que no se repita. Pero si no aceptas, primero no podrás actuar con eficacia. Te moverás desde la reacción, no desde la razón. Desde la emoción, no desde la estrategia. Aceptar es abrir la puerta a lo que es. Es dejar de pelear con el pasado. Es soltar el debería y abrazar el es así. Y solo desde ahí puedes tomar mejores decisiones, construir nuevas respuestas, liberar el poder que estaba atrapado en la resistencia. Así que si hoy algo te duele, no lo niegues. Si algo cambió, no lo ocultes. Acéptalo. No como una derrota, sino como el punto exacto desde el que comienza tu próxima transformación. Número 13. Vivir según la excelencia personal. Vivir una vida guiada por la razón no es solo tomar decisiones lógicas, es vivir de acuerdo con tus valores más altos, incluso cuando nadie te está mirando. Porque en el corazón del estoicismo no hay una promesa de éxito inmediato, ni una fórmula para evitar el dolor. Lo que hay es una brújula, las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, templanza y coraje. Este entrenamiento número 13 es un llamado directo a alinearte con ellas. Porque entrenar tu mente para actuar con razón es, sobre todo, entrenarla para vivir con excelencia moral. La sabiduría no es acumular datos. Es saber elegir el mejor camino cuando las opciones no están claras. Es preguntarte, en medio de una decisión difícil, ¿qué haría una mente clara? ¿Qué es lo correcto, no lo cómodo? Aplicar sabiduría es detenerte antes de actuar. Es buscar comprender antes de responder. Es filtrar la reacción emocional a través del lente de la razón.
Hoy, eso puede verse en cosas simples: detener el juicio antes de conocer toda la historia, escuchar con atención antes de dar consejo, elegir lo que es útil, no lo que es ruidoso. Sabiduría no es teoría, es práctica consciente. La justicia para los estoicos no era algo externo que dependía del sistema, sino una responsabilidad interior. Vivir con justicia es actuar con integridad, incluso cuando podrías salirte con la tuya. Es tratar al otro con dignidad, aunque tengas el poder de aplastarlo. Es cumplir tus promesas, aunque nadie te exija. En lo cotidiano es ser puntual, es no hablar mal de alguien que no está, es pagar lo justo, es levantar la voz cuando hay silencio cobarde. La justicia, cuando se practica, se convierte en la base de la confianza interior. La templanza es ese equilibrio que evita que te pierdas en los extremos. Es la virtud del límite, de la moderación inteligente. No se trata de reprimir, sino de saber cuándo es suficiente, cuándo dejar de discutir, cuándo detener una compra impulsiva, cuándo decir no a un placer inmediato para proteger un valor profundo. Templanza es comer con conciencia, hablar con intención, descansar sin culpa. Es resistencia serena frente al exceso, frente al deseo desordenado, y es profundamente revolucionaria en una cultura que te empuja al más, a la hora, al todo. Y el coraje. Sin él, las demás virtudes no se sostienen, porque puedes saber qué hacer, pero si no tienes el valor de hacerlo, no importa. Coraje es decir lo que piensas cuando sabes que puede incomodar. Es tomar decisiones difíciles con el alma temblando. Es seguir adelante cuando el miedo te susurra que te detengas. El valor no es ausencia de miedo, es acción razonada a pesar del miedo. Y esa acción, repetida cada día, es la que forja carácter. Pon en práctica este principio con un ejercicio. Frente a cualquier decisión cotidiana, hazte esta pregunta: ¿qué virtud puedo practicar en esta situación? En una discusión, puedes elegir templanza. En un momento de injusticia, puedes practicar coraje. En una conversación difícil, puedes aplicar sabiduría. Y en un conflicto, puedes optar por justicia. No importa si nadie lo nota, tú lo sabrás. Y ese saber fortalece. Haz también una revisión semanal. Escribe tus decisiones más importantes de los últimos días y pregúntate: ¿actué según mis valores o solo reaccioné a lo que sentía? ¿Hubo coherencia entre lo que digo que soy y lo que hice cuando nadie me veía? Este tipo de reflexión no es juicio, es entrenamiento, porque cada pequeña elección es una repetición de carácter, y el carácter no se construye en la comodidad. Se esculpe en las decisiones pequeñas, silenciosas, valientes. Vivir según la virtud no es fácil, pero es lo único que da paz. No la paz superficial de evitar problemas, sino la profunda, la que viene de saber que fuiste fiel a ti mismo. Marco Aurelio lo resumió con fuerza: la tranquilidad interior viene cuando tus acciones están en armonía con tu naturaleza. Y tu naturaleza, si entrenas tu mente, no es huir, ni traicionar, ni rendirte. Es actuar con razón, guiado por virtud, porque esa es la verdadera libertad. Ser quien sabes que puedes ser, incluso cuando el mundo te invita a lo contrario. Número 14. De la teoría a la vida. Saber no es suficiente. Entender no transforma. Lo que transforma es aplicar, vivir, encarnar lo aprendido. Porque el estoicismo, si se queda en la mente, se convierte en una idea interesante pero inerte. El verdadero cambio ocurre cuando la filosofía baja del pedestal del pensamiento abstracto y se instala en tus decisiones, en tu rutina, en tu manera de responder a lo cotidiano. Este es el entrenamiento 14. Hacer del estoicismo una práctica diaria, no una teoría lejana. Pasar del concepto a la vida. Porque entrenar tu mente para actuar con razón es, en esencia, convertir el pensamiento en un modo de ser.
Los estoicos no escribían para impresionar, escribían para recordar. Sus textos no eran adornos, eran herramientas. Séneca lo dejó claro. No aprendemos para saber más, sino para vivir mejor. Cada principio que reflexionaban se ponía a prueba en la vida real. ¿Eres paciente o solo cuando todo va bien? ¿Eres sabio o solo cuando nadie te contradice? ¿Tienes templanza o solo cuando no hay tentación? Esa es la diferencia entre filosofía y sabiduría. La sabiduría exige práctica. El practicante estoico moderno no necesita vivir en una toga ni citar a Epicteto a cada paso. Lo que necesita es estructurar su día con intención. Y eso comienza con una rutina. Al despertar, dedica unos minutos a la preparación mental. Puede ser una breve lectura de Marco Aurelio, una frase que guíe tu día o una visualización estoica, imaginar obstáculos posibles y decidir cómo responderás con virtud. Esto no es superstición, es entrenamiento. Te prepara para que no reacciones desde el impulso, sino desde la conciencia. Durante el día, vive con acción dirigida. Eso significa hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Practicar las virtudes, no solo hablar de ellas. Aplicar la pausa consciente en medio del conflicto, elegir el silencio cuando la ira quiere hablar por ti, cumplir tu palabra, aunque el entorno no lo valore. Esa coherencia diaria es lo que transforma una mente caótica en una mente disciplinada. No hay atajos, solo repeticiones. Al finalizar el día, cierra con reflexión estructurada. Marco Aurelio lo hacía, evaluaba sus acciones, revisaba sus decisiones, corregía su rumbo. Puedes escribir brevemente dónde actué con razón, dónde me dejé llevar por la emoción, qué virtud practiqué, qué puedo mejorar mañana. Esta práctica no es juicio, es claridad, no es castigo, es dirección. Es el momento donde conviertes la experiencia en sabiduría, pero no tienes que hacerlo solo. La comunidad también es parte del camino estoico. Compartir ideas, escuchar reflexiones, exponer dudas, sostenerte en los días difíciles. En la antigüedad, los estoicos se reunían para practicar juntos, no para competir, sino para crecer. Hoy puedes encontrar comunidades estoicas, grupos de estudio, foros, canales, espacios donde lo importante no es quién sabe más, sino quién aplica mejor. Y ese refuerzo colectivo te recuerda que no estás solo en este proceso. Lo más importante, no busques perfección, busca progreso. El estoicismo no exige que nunca falles, sino que nunca dejes de volver a tu centro. Cada día es una nueva oportunidad de practicar. Cada momento difícil, una invitación a aplicar lo que sabes. Porque de nada sirve saber que la virtud da libertad si eliges el impulso cada vez que te enfrentas al conflicto. De nada sirve memorizar citas si no puedes mantener la calma en una discusión real. El conocimiento sin acción no transforma, pero el conocimiento encarnado lo cambia todo. Entonces, empieza hoy, con una pequeña práctica, con una decisión más coherente, con un pensamiento convertido en hábito, y verás que, sin importar lo que ocurra afuera, algo dentro de ti se vuelve más firme, más lúcido, más libre, porque ahora ya no solo sabes lo que es el estoicismo, ahora lo estás viviendo. Y en ese vivir constante, imperfecto pero intencional, estás entrenando lo más valioso, una mente que actúa con razón, no con emoción, una mente verdaderamente invencible. Número 15. El estoico moderno. Hoy, más que nunca, necesitas una mente entrenada, no por estética filosófica, no por vanidad intelectual, sino por pura supervivencia emocional. En un mundo que te bombardea cada segundo con ruido, urgencia, polarización y falsas promesas de felicidad inmediata, mantener la serenidad es una forma de resistencia. Este último entrenamiento no es un cierre, es un comienzo, el del estoico moderno, aquel que camina firme,
con razón en el alma y fuego en el corazón, en medio del caos de la era digital. Ser estoico en el siglo XXI no significa aislarse del mundo. Significa estar dentro de él sin perder el centro. Significa navegar redes sociales sin perder el criterio. Escuchar noticias sin contaminar tu paz. Convivir con personas reactivas sin convertirte en una de ellas. El estoicismo no te desconecta, te fortalece para conectar con claridad. Porque lo que se entrena no es solo la mente que analiza, es la mente que elige cómo sentir, cuándo actuar y desde dónde responder. Y ese equilibrio interno es hoy una ventaja estratégica. La mente entrenada es una mente que no reacciona, responde, que no se ahoga en opiniones, sino que filtra, que no se pierde en la comparación, sino que vuelve a su misión. Los principios estoicos, sabiduría, justicia, templanza, coraje, no han caducado. Al contrario, son más urgentes que nunca. En un tiempo donde todo cambia con velocidad enfermiza, tener un conjunto de valores inmutables es como tener un faro en medio de la tormenta. Te permite adaptarte sin deformarte. Esa es la paradoja estoica. Sentir profundamente, pero actuar sabiamente. No se trata de anestesiarte, se trata de afilar tu sensibilidad sin permitir que te paralice. Se trata de reconocer tu rabia sin dejar que te domine, de llorar lo que duele, pero seguir caminando. Porque el estoico moderno no busca perfección, busca progreso real, constante, humano, práctico. Porque cada día te enfrenta a decisiones que pueden hundirte en la confusión o llevarte a una vida cada vez más libre. Libertad, en el fondo, es eso. Poder elegir tu respuesta, incluso cuando el mundo intenta imponerte una reacción. Y eso no se logra leyendo frases motivacionales. Se logra entrenando la mente todos los días, con pequeñas prácticas, con hábitos conscientes, con reflexión nocturna, con presencia en el ahora, con coherencia en lo simple. Porque si no gobiernas tu mundo interior, serás esclavo de todo lo exterior. Mira los casos reales, personas que han superado enfermedades, pérdidas, quiebras, ataques públicos y han respondido con serenidad, con templanza, con visión, no porque sean especiales, sino porque entrenaron la virtud antes de que llegara la crisis. Porque el momento de aprender a nadar no es cuando ya estás en la tormenta, es antes. Por eso, el estoicismo no es solo una idea brillante, es una herramienta de preparación para la vida real. Haz este último ejercicio, escribe tu legado de sabiduría. ¿Qué le enseñarías a alguien que enfrente los mismos desafíos que tú has vivido? ¿Qué frase te recuerdas cuando todo se desmorona? ¿Qué actitud te salvó en los días difíciles? Escribe eso, guárdalo y compártelo si lo sientes, porque tu camino también puede ser una luz para otros, y ese es el poder del estoicismo encarnado. No solo transforma tu mundo, transforma el mundo de quienes te rodean. Así que este no es el final del entrenamiento, es la declaración de un compromiso. Comprométete contigo, con tu paz, con tu libertad. Comprométete con la práctica diaria, con el pensamiento claro, con el corazón firme, porque el estoico moderno no es alguien que nunca duda, nunca cae o nunca siente. Es alguien que, aún sintiendo, cayendo o dudando, sigue actuando con razón. Y en ese camino, día tras día, se convierte en alguien verdaderamente libre. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.